Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice: una torre de transmisión se sostiene mediante 3 alambres que están unidos a una punta en A y se anclan mediante pernos en B, C y D. Si la tensión en el alambre AD es de 3.6 kN, determine la fuerza vertical P ejercida por la torre sobre la punta puesta en A. Nosotros nos están solicitando la fuerza presente en la torre. La torre tiene que ejercer una fuerza, los alambres tienen otras. Es decir, aquí tenemos 4 fuerzas conviviendo en el punto A. En el punto A tenemos la fuerza de los 3 alambres y la fuerza de la torre. Lo primero que tendríamos que hacer es determinar las componentes de cada una de estas fuerzas. Aquí tenemos la fuerza AB, que es la fuerza en el alambre AB. Tenemos también la fuerza AC, que es la fuerza en el alambre AC, y tenemos la fuerza AD. Estas son las 3 fuerzas en los alambres. Cada una de estas fuerzas pues está sosteniendo esta torre, pero a su vez la torre también tiene una fuerza interna que le llaman en el ejercicio como la fuerza P. Esta fuerza P estaría contrarrestando a estas 3 fuerzas. Recuerda que este punto, el punto A, tiene que estar en equilibrio, por lo tanto va a tener que ir en sentido contrario a cómo están estas fuerzas. Es decir, la fuerza P sería una fuerza que va hacia arriba. Es la fuerza que está ejerciendo la torre contra los alambres. La fuerza que están ejerciendo los alambres contra la torre es esta fuerza que tenemos aquí, que van las 3 hacia abajo, están jalando el punto A hacia abajo. La fuerza P, a su vez, al mismo tiempo está jalando los alambres hacia arriba, que sería esta fuerza P que tenemos aquí. Para nosotros determinar el equilibrio de este punto A, tenemos que hacer suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y y suma de fuerza en Z. Las 3 sumas de fuerzas tienen que ser igual a 0. Para poder hacer la suma de fuerzas de estas 4 fuerzas, pues tenemos que determinar sus componentes, es decir, cuánto de esta fuerza AB va en dirección de X, cuánto va en Y y cuánto va en Z, lo mismo para FAC y FAD. Y también para P, aunque P es la más sencilla porque nada más es una fuerza que va en dirección vertical, no tiene componentes en Z ni en X. Para hacer las componentes de cada una de estas fuerzas, vamos a utilizar lo que se le conoce como el vector lambda. Me voy a llevar para acá lo que sería el diagrama de cuerpo libre, que es lo que acabamos de ver, y ahora vamos a ver cómo determinar las componentes de cada una de estas fuerzas. Vamos de una por una. Para determinar las componentes, pues necesitamos usar el vector lambda, que de acuerdo a estos datos que tenemos aquí, nos quedaría de la siguiente manera. Para la fuerza que nosotros tenemos, bueno, en este caso, esta distancia va a aplicar para la fuerza AB, para la fuerza C y para la fuerza AD, que sería una distancia de menos 30 en dirección de J. Para nosotros calcular el vector lambda, necesitamos calcular las distancias que tenemos desde el punto A hasta el punto B. El vector lambda AB, que es lo que queremos calcular, sería un vector que lo vamos a conseguir determinando la distancia desde A hasta el punto B. Entonces nosotros tenemos que bajar desde A hasta aquí y aquí estaríamos bajando 30 en dirección de J. Luego nosotros estaríamos recorriendo en este sentido 7.5 en dirección de K y luego estaríamos recorriendo en este sentido 6 metros en dirección de X. Recuerda que estos serían 6 metros en sentido negativo en dirección de X. Por lo tanto, nuestro vector lambda nos quedaría de la siguiente manera. Nosotros tenemos menos 6 en Y, que es esta flecha, menos 30 en J, que es la flecha grande, y más 7.5 en dirección de K. Esta es la distancia que nosotros tendríamos que recorrer si quisiéramos llegar desde A hasta B. Pero recuerda que esa distancia tiene una magnitud, es decir, cuánto mide de aquí a aquí. Para nosotros obtener el vector lambda, justo tenemos que dividir ese vector que obtuvimos entre su propia magnitud, para que el resultado sea un vector de magnitud 1 con la dirección y sentido que nosotros queremos, que es la dirección y sentido de la fuerza AB. Entonces, ya que lo dividimos entre su propia magnitud, pues lo multiplicamos por la magnitud de la fuerza. Para conseguir la fuerza AB utilizamos el vector lambda AB. ¿Cómo lo encontramos? Pues como lo acabo de comentar, ya tenemos las distancias que tenemos aquí y lo dividimos entre su propia magnitud. Con eso conseguimos un vector de magnitud 1, pero que tiene la dirección y sentido de la fuerza AB.
Ya nada más para que sea la fuerza como tal, lo tenemos que multiplicar por la magnitud de la propia fuerza, que en este caso y de acuerdo a este ejercicio, la magnitud de esa fuerza sería de 3.6 kilonewtons. Vamos a observar aquí, menos 6, menos 30 y más 7.5, esto es un vector que es un vector distancia desde A hasta B. Ese vector distancia, si yo lo midiera desde aquí hasta aquí, mediría 31.5 metros. Entonces, al dividir estos números entre 31.5, el resultado es un vector unitario, pero con la misma dirección y sentido que el vector original distancia. Al multiplicarlo por este 3.6, lo que estoy haciendo es asignarle la magnitud que yo quiero, que es la magnitud de 3.6 kilonewtons. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera. Quedaría que la fuerza AB va a ser menos 0.686 en I, porque es la multiplicación del punto 19 por el 3.6. El punto 19 se obtuvo de esta división. Luego el punto 952 lo obtenemos de dividir esto y lo multiplicamos por 3.6 y obtenemos 3.429. Y por último, la última componente es 0.857. Es decir, estos tres elementos que tenemos aquí es cuánto de esta fuerza va en dirección de X, cuánto de esta fuerza va en dirección de Y y cuánto de esta fuerza va en dirección de Z. Entonces ya tenemos cuánto de la fuerza vamos a sumar en X, cuánto de la fuerza vamos a sumar en Y y cuánto vamos a sumar en dirección de Z. Tenemos que hacer el mismo procedimiento con las siguientes fuerzas. ¿Cuál es la diferencia? Para las otras fuerzas no sabemos la magnitud, no conocemos este 3.6 y entonces lo vamos a dejar simplemente así como una incógnita. Vamos ahora con la siguiente fuerza, que sería la fuerza AC. Nuevamente la fuerza AC es el vector lambda AC por la fuerza AC, es decir, recuerda, el vector lambda es un vector unitario, un vector de magnitud 1 con la misma dirección y sentido que la fuerza AC. Y esto sería la magnitud. Por eso observa aquí que esto tenemos con flechita arriba y este no lo tenemos con flechita arriba. Este número es un escalar, es una magnitud nada más. Y este de aquí es un vector y este también es un vector. Para llegar nosotros desde A hasta C tenemos que recorrer menos 30 en dirección de J, más 18 en dirección de I, más 5.4 en dirección de Z. Entonces nosotros tenemos menos 30 en J, más 18 en dirección de I, más 5.4 en K. Esto es lo que tenemos para nuestro vector lambda. Lo dividimos entre su propia magnitud, que es la raíz de la suma de los cuadrados, y obtendríamos lo siguiente. Tendríamos 18 menos 30 más 5.4 entre 35.4 y esto va a multiplicar a la fuerza AC. Ya que tenemos esto, pues podemos simplificar y obtendríamos que nuestra fuerza AC va a ser 0.508 FAC en I, menos 0.847 FAC en J, más 0.153 FAC en K. Es importante que como nosotros ahorita no conocemos la magnitud de la fuerza, pues lo dejamos como una incógnita. Se queda aquí como FAC, aquí se queda como FAC y aquí se queda como FAC, pero eso representa la magnitud. A diferencia de la fuerza AB, que ya conocíamos cuánto valía, entonces lo podíamos sustituir. En este caso no lo conocemos y es normal que sea así. Vamos ahora con la fuerza AD. El procedimiento para la fuerza AD es exactamente el mismo. Nosotros necesitamos multiplicar el vector lambda por la magnitud de la fuerza. Nuevamente no conocemos la fuerza y sí conocemos el vector lambda. El vector lambda sería menos 30 en J, nuevamente. Tenemos ahora menos 22.2 en K y tenemos menos 6 en I. Esto nos quedaría nuestro vector lambda, menos 6 en I, menos 30 en J, menos 22.2 en K. Lo dividimos nuevamente entre su magnitud y lo multiplicamos por la magnitud de la fuerza, que para este ejemplo no lo conocemos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nosotros tendríamos que la fuerza AD va a ser menos 0.159 FAD en I, menos 0.794 FAD en J, menos 0.587 FAD en dirección de K. Ya que tenemos esto, pues ya tenemos las componentes tanto de la fuerza B, la fuerza AC y la fuerza AD, que son las más complicadas. Todavía nos falta la fuerza P, pero pues la fuerza P simplemente va a ser P en dirección de J. ¿Por qué es simplemente P en dirección de J? Porque no tiene componentes ni en X ni en Z, simplemente es una fuerza que va en dirección vertical.
Ya que tenemos esto, ya tenemos todas las componentes de nuestra fuerza, pues tenemos que la fuerza B es menos 0.686 en I, menos 3.429 en J, más 0.857 en K. Estos son kilonewtons. Nosotros tenemos que la fuerza AC es 0.508 FAC en I, menos 0.847 FAC en J, más 0.153 FAC en dirección de K. Y tenemos que la fuerza FAD es menos 0.159 FAD en I, menos 0.794 FAD en J y menos 0.587 FAD en K. Y la fuerza P es simplemente P en dirección de J. ¿Qué tenemos que notar desde aquí? Observa cómo la fuerza AB no tiene ninguna incógnita porque nosotros conocíamos su magnitud. Para la fuerza AC, la fuerza AD y la fuerza P no conocemos su magnitud. Entonces, tenemos 4 fuerzas, de una fuerza conocemos su magnitud, de las otras 3 no lo conocemos. Es normal que estemos trabajando de esta manera, es normal que en un ejercicio de este tipo tengamos 3 incógnitas, que son justo la fuerza AC, la fuerza AD y la fuerza P. Las magnitudes de estas fuerzas, porque recuerda que la dirección y el sentido de las fuerzas sí las tenemos, por eso tenemos una parte que es un número y la incógnita que sería nuestra letra. ¿Qué sigue aquí? Vamos a ordenar cada una de estas fuerzas con la que le corresponde. Es decir, vamos a hacer nuestra suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de fuerzas en Z. En X vamos a sumar todos los que tienen Y, en Y todos los que tienen J y en Z todos los que tienen K. Entonces, nuestra suma de fuerzas en X nos quedaría menos 0.686 más 0.508 FAC menos 0.159 FAD. Si te fijas, son todos los que tenemos en Y. Este, más cada uno con su respectivo signo. Una vez que ya lo tenemos en la suma de fuerzas, ya no es necesario ponerle la letra, porque la letra básicamente lo utilizamos como un identificador para saber en dónde lo tenemos que colocar. Ya lo tenemos aquí colocado, ya no es necesario ponerle la letra. Vamos ahora con la suma de fuerzas en Y. En la suma de fuerza en Y que tenemos, pues tenemos todos los que están en J, menos 3.429, menos 0.847 FAC, menos 0.794 FAD y agregamos nuestra fuerza P. Esta sería nuestra suma de fuerzas en Y. Por último, vamos con la suma de fuerzas en Z. En la suma de fuerzas en Z, nosotros tenemos 0.857 más 0.153 FAC menos 0.587 FAD. Ya tenemos aquí armadas nuestras 3 ecuaciones. ¿Qué tenemos que observar en estas 3 ecuaciones? Pues es importante que nosotros notemos que en las 3 ecuaciones debemos tener máximo 3 incógnitas. Si solo tenemos 3 ecuaciones, podemos resolver máximo 3 incógnitas. Si nosotros tenemos más que 3 incógnitas, no lo vamos a poder resolver. Es importante que lo analicemos desde aquí. Porque un error muy común es que si nosotros no nos fijamos en eso, vamos a suponer que aquí tuviera yo 4 incógnitas y lo empiezo a intentar resolver, no voy a llegar a nada. Y me voy a revolver porque voy a estar dando vueltas en círculos. Es importante que lo identifiquemos desde este momento. Yo aquí puedo darme cuenta que en suma de fuerza en X tengo 2 incógnitas. Aquí en suma de fuerza en Y tengo 3, pero estas 2 se repiten que las que teníamos en X. Y en suma de fuerza en Z tengo otra vez 2 incógnitas que son las mismas de acá. En total tengo únicamente 3 incógnitas que son FAC, FAD y P. Por lo tanto, si tengo 3 incógnitas y tengo 3 ecuaciones, que es la suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y y suma de fuerza en Z, entonces lo puedo resolver. Y puedo pasar a resolver este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo se va a resolver? Pues esto se puede resolver como un sistema de ecuaciones con la metodología que tú prefieras. No existe una sola metodología, existen varias metodologías para resolver sistemas de ecuaciones. En particular, yo lo voy a resolver por el método de sustitución. Y además de esto, pues vamos a observar y analizar qué es lo que tenemos en el sistema. De entrada, podríamos ver que nosotros tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y ¿es correcto? Sí. Pero si observamos un poquito más en la suma de fuerza en X y en la suma de fuerza en Z,
únicamente participan las mismas dos incógnitas. Por lo tanto, para resolver esto, nosotros podríamos simplificar este sistema en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es suma de fuerza en X y suma de fuerza en Z. Si observamos esto, pues entonces nos podemos enfocar en resolver primero estas dos y después ya resolvemos la suma de fuerzas en Y, pero ya hasta el final. Esto es una parte analítica que podemos hacer al observar nosotros nuestras ecuaciones. Para resolver esto, pues es sencillo por el método de sustitución. Simplemente tenemos que despejar una de las fuerzas, cualquiera, la que sea, de cualquiera de las ecuaciones. Puedes elegir la que sea. No es necesario que lo hagas exactamente igual de como yo lo voy a estar haciendo. Sin embargo, pues lo más recomendable es que trates de llevar un orden lo más ordenado posible. No hay problema si tú eliges FAC de esta ecuación o FAC de esta ecuación o FAD de esta ecuación o FAD de esta ecuación. Puedes elegir la que sea. En este caso yo voy a empezar de esta manera. Voy a empezar con la suma de fuerza en X y voy a elegir nada más FAC. Si yo despejo FAC de la suma de fuerza en X, tendría que este que estás restando y este que está restando van a pasar para el otro lado sumando. Por lo tanto tenemos 0.508 FAC es igual a esta suma de estos dos valores. Entonces voy a pasar dividiendo el 0.508 y FAC nos quedaría igual a esto. Resuelvo este entre este y este entre este y el resultado entre 0.686 y 0.508 sería 1.35. El resultado entre 0.159 y 0.508 sería 0.313. Ya que tenemos esto, ya que está despejado FAC, lo despejamos de la suma de fuerzas en X, pues entonces lo vamos a sustituir en la suma de fuerzas en Z. Para sustituirlo en la suma de fuerzas en Z, pues simplemente es esto que tenemos aquí, lo introducimos en donde tenemos FAC y entonces nos quedaría de esta manera. Fíjate, en donde teníamos FAC introducimos estos dos términos, el 1.35 y el 0.313 FAD. Ya que tenemos esto, pues entonces vamos a simplificar. Multiplicamos este por este y este por este y nos quedaría 0.207 y 0.048 FAD. A los otros dos términos no les pasa absolutamente nada. ¿Qué tenemos aquí? Pues si te fijas ya tenemos estos dos términos con FAD y estos dos son números. Los podemos sumar, simplificamos y nosotros nos quedaría que 1.064 menos 0.539 FAD es igual a 0. De aquí despejamos FAD y obtenemos que FAD va a ser menos 1.064 entre menos 0.539 y nos quedaría que FAD es 1.974 kilonewtons. Son 1.974 kilonewtons el valor de la fuerza AD. Ya que tenemos el valor de la fuerza AD, pues lo podemos sustituir ahora acá. Si lo sustituimos aquí, entonces encontraríamos el valor de la fuerza AC, que son 1.968 kilonewtons. Ya tenemos el valor de las dos fuerzas, tanto de la fuerza AD como de la fuerza AC. Ya que tenemos esto, pues entonces ahora sí podemos regresar a nuestra suma de fuerzas en Y. En nuestra suma de fuerza en Y, si te acuerdas, nosotros teníamos esta ecuación. Teníamos desconocido FAC, desconocido FAD y desconocido P, que de hecho es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide únicamente P, pero para obtenerla tuvimos que haber encontrado las otras dos. Ya que conocemos estas dos fuerzas, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir aquí. Sustituimos en FAC y en FAD. Ya que lo sustituimos, pues entonces tenemos lo siguiente. Tenemos menos 3.429, este no le pasa nada, menos 0.847 por el valor de la fuerza AC, que era 1.968, menos 0.794 por el valor de la fuerza AD, que es 1.974, y más la fuerza P. Ya que tenemos nosotros esto, pues lo único que sigue es simplificar. Nosotros vamos a ver que si nosotros multiplicamos estos dos nos da 1.667, estos dos nos da 1.567, por lo tanto nos quedaría que nuestra fuerza P es de 6.663 kilonewtons. En esencia, este sería nuestro resultado. El valor de la fuerza que nos preguntaba el ejercicio es de 6.663 kilonewtons.
Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver